Ok, en este momento vamos a pasar a socializar sus opiniones, sus reflexiones respecto a todo estas diferentes posturas, diferentes críticas a la idea común generalizada de lo que son los derechos humanos. Vimos una crítica intercultural, una crítica feminista, una crítica política y una crítica desde los derechos de la naturaleza. Voy a pedir que unas 3 personas, por favor, me ayuden con unos breves comentarios, que me cuenten, uno, qué tema les tocó exponer y qué les pareció importante del tema que ustedes expusieron. Y dos, me digan qué les pareció interesante de los otros temas que ustedes escucharon dentro del grupo. ¿Sí? Y si con esto cambia, modifica o les da otras ideas para pensarnos los derechos humanos. ¿Quién desea comentarnos? Nicole, por favor. Ya, profe, nosotros expusimos desde el punto de la teoría crítica en relación a los derechos de la naturaleza sobre el libro de la Pachamama y el humano. Entonces, lo que me pareció muy interesante aquí es que cuestiona la exclusividad de los seres humanos en el uso, en el ejercicio del derecho y cómo no se les reconoce a los animales y en la naturaleza en sí como sujetos de derecho, y ha venido siendo todo un proceso en donde había muchas posiciones que decían que a los animales, por carecer de ánima, de esto de racionalidad, no tenían derecho, o sea, no tenían derechos, o también el hecho de que ellos, los animales, no pueden reclamarlos. Entonces, justamente lo que decía el autor era que hacía alusión a estas nuevas neoconstituciones, en donde se reconocía a otros entes, a dotarlos de derechos y reconocerlos, y de igual forma habilitar a que cualquiera pueda ejercer o reclamar la efectividad de estos derechos en nombre de los animales, por ejemplo. Eso, profe. Muchas gracias, Nicole. Pasamos con Gladys. Buenas noches con todos, buenas noches, profe. Bueno, el tema que en mi grupo expusimos fue sobre una lectura latinoamericana con respecto a la teoría crítica y derechos humanos. En esta me pareció muy importante y me llamó mucho la atención el hecho de que nos habla de que la teoría crítica no es algo que se basa exclusivamente en un solo punto, sino que, es decir, entre solo solo lo normativo o lo natural, sino que acarrea estos dos, pero se centra más en el sistema de la posición de los sectores sociales que han sido históricamente vulnerados y de aquellos que no se les da la voz, y que lo que busca es que un conflicto que se puede dar en los estados, tanto entre todo aquí en Latinoamérica, para poder salir de estos se debe realizar una cultura de derechos desde dentro del país hacia afuera, es decir, buscar primero reivindicar los derechos dentro de un país y luego externalizarlos internacionalmente, es decir, la lucha no solamente queda en conseguir los derechos, sino que hacer que estos sigan en vigencia. Y algo de importante que me pareció también en otra exposición que vimos fue sobre la visión feminista, ya que con esto nos podemos dar cuenta que las mujeres, bueno, las mujeres que nos han representado a nosotras, pues han venido haciendo la lucha por nuestros derechos desde hace mucho tiempo atrás, y que no solamente los hemos conseguido en un punto histórico directo, sino que se ha venido reconociendo de a poco. Sí, primero tal vez fue el hecho de que podamos votar o solamente educarnos, después
se tuvo que hacer la lucha para que podamos representar tal vez, o representar a nuestro gremio en una institución o en el Estado mismo. Eso, profe. Muchas gracias, Gladys. Pasamos con Caro, por favor. Ya, profe. El tema que nos tocó a nosotros es hacia una concepción intercultural de los derechos humanos. Y pues sin duda los derechos humanos en la historia fueron una parte esencial, ya que con las crisis y las luchas se buscaba la emancipación. Pero para esto las tres tensiones, tanto con el Estado como en la sociedad civil, ayudaron para que los estados puedan ser soberanos e iguales. También los derechos humanos tienen dos conceptos, que era el universal y el occidental, y los cuales están interrelacionados para que se puedan ser aceptados y depende de una identificación cultural. En ese contexto, la hermenéutica diatópica se construye sobre la identificación local de cada cultura, pues esta parte del hecho de que es necesario comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro autoconocimiento de base. Finalmente, a pesar de que los derechos humanos sean las representaciones monumentales de la cultura occidental y por ende todo lo que eso ha implicado históricamente, y hoy en día se alberga una tenue esperanza de una reconstrucción cultural, de un multiculturalismo progresista, en el cual han de participar aquellos grupos sociales que quieran ser parte de esa reconstrucción. Y esta nos permitirá dejar atrás la obsoleta versión de una cultura estrecha a una versión más amplia. Con respecto a los otros temas expuestos por mis compañeros, en lo que respecta al derecho de los animales, me parece muy bueno que se busque un margen penalista para reconocer a los animales como sujetos de derecho y que no sean solo un objeto de crueldad humana, puesto que a los seres humanos, cuando existe un feto, le aportan el derecho, mientras que en los animales no es lo mismo. Siento que debería ser de la misma manera una igualdad para los dos, porque en sí todos somos seres vivos. Igual también en lo que hablaban sobre la discusión acerca de que los animales tienen vida y están en pleno campo jurídico. Eso, profe. Con relación también a lo de las luchas feministas, lo que mencionaba un autor, decía que la mujer nace libre y debe permanecer libre al igual que el hombre en derechos y que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Y también se ha visto que en América Latina antes las mujeres indígenas fueron ejecutadas y víctimas de violencia por intervenir en luchas por la tierra misma y en defensa también de su etnia. Eso, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora les voy a plantear una pregunta a todas y todos. ¿Qué de común pudimos ver entre todas estas críticas? ¿Qué podríamos decir que es común entre todas estas críticas? Gladys, ¿tú te vas a intervenir o se te quedó? Se te quedó. Más bien, Disculpe, profe, se me quedó la manito. no te preocupes. ¿Qué ideas podemos decir que se enlazan o que son parecidas o en qué confluyen estas críticas sobre los derechos humanos que vimos el día de hoy en los diferentes grupos? Tal vez que cuestionan a los derechos humanos o a las normativas existentes, por ejemplo, con esto de la crítica intercultural, a la falsa universalidad de los derechos y en lo de, en cambio, lo de la naturaleza y los animales, eh, la exclusividad de estos derechos solo hasta hacia los seres humanos y no hacia otros seres vivos. Perfecto, muchísimas gracias, Nicole. ¿Alguien más si le ocurre otra idea en común o por qué creen que leímos todos estos artículos? ¿Qué de común pueden tener? Tiffany.
Sí, buenas noches, profe. Yo considero que lo que tienen en común es las incesantes luchas sociales que llevan a cabo para transformar la realidad que albergan en las sociedades, ya sea desde el punto de vista natural, feminista, político o intercultural. Lo que quieren es, ¿cómo se diría? Quieren ser parte de todo y no ser excluidos. Entonces, para mí serían las luchas sociales lo que tienen en común. Adriana, por favor. Sí, buenas noches con todos. Lo que para mí sería que hay en común, ya como mencionaron igual, son las luchas sociales, pero también el factor común es que siempre ha habido un ser inferior que hemos tratado de buscar a través de la historia, así como vemos en esto de los animales, de los derechos de los animales. Antes se buscaba a alguien como un chivo expiatorio, digamos, para buscar la culpa y que ya la culpa no sea del humano. Pero como decíamos, esto sigue habiendo en la actualidad. Ahora no son solo los animales, sino son los seres humanos, seres inferiores que son las mujeres, los negros, las personas migrantes de Europa, las personas también migrantes que están en Estados Unidos. Entonces eso sería lo común, que siempre ha habido una lucha, pero siempre se mantendrá esa inferioridad que se crea como un estereotipo o un prejuicio, no porque debe ser así, sino porque la sociedad ha impuesto esto. Eso, profe. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar les voy a hacer un punteo de unas ideas principales sobre las críticas de los derechos humanos que acabamos de ver el día de hoy, y cualquier persona de los grupos pueden ir aportando al final de mi participación, ¿ok? Si es que algo se me pasó, si es que creen que algo es importante clarificar o importante que las y los compañeros comprendamos, hacemos como este ejercicio participativo. La crítica de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver la crítica intercultural, la crítica desde los derechos de la naturaleza, la crítica feminista y la crítica política. La crítica intercultural. Tensiones. La crítica intercultural nos habla de que hay una tensión respecto a las discrepancias que existen en las nociones actuales sobre los derechos humanos y las expectativas futuras de los mismos, sobre todo desde las condiciones y desde los modos de vida y las condiciones sobre los cuales ciertos grupos de poblaciones viven y que no se identifican sobre estas formas o estas ideas generalizadas, universalizadas de los derechos humanos. Existe una doble regulación, una crítica del status quo en nombre de un futuro mejor sobre las expectativas positivas. Es esta idea de que generalmente se entiende que la defensa de este concepto único y universal de los derechos humanos, para ciertos grupos significa defender un status quo, unos conceptos que no deben cambiar o que ciertos grupos de poder no quieren que se cambie. Hay esta tensión entre Estado y sociedad civil. ¿Por qué? Porque muchas veces los estados y las organizaciones internacionales de derechos humanos reconocen o crean leyes, tratados internacionales, pero que no necesariamente se relacionan con las realidades sociales de las bases, con las realidades sociales de todos los grupos sociales del mundo, de las diferencias interculturales y de las formas de ver el mundo, por lo que no necesariamente lo que produce el Estado y los organismos internacionales siempre tienen una visión particularizada o logran identificar ciertas condiciones especiales de los grupos dentro de las diferentes culturas.
Por eso también hay esta tensión entre Estado-nación y globalización, donde los Estados-nación coexisten con un sistema internacional, un sistema interestatal, donde hay un reconocimiento de la política mundial sobre una idea de derechos humanos, pero esta idea mundial globalizada no necesariamente refleja lo que piensan otros lugares, otras culturas, como el sur global. Lo que Boaventura y otros articulistas entienden por el sur global son todas estas culturas que no tienen poder en el concierto internacional, que no tienen un poder hegemónico como África, Latinoamérica, que sus formas de vida, sus culturas no son reconocidas o valoradas o tienen un poder de influencia como Europa o Estados Unidos. Es por eso que esta visión intercultural de los derechos humanos nos llama a reconstruir la idea de los derechos humanos, a cuestionarnos esta concepción universal de los derechos humanos, porque el concepto y la idea generalizada de los derechos humanos proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial que se realizó en Europa, pero que no necesariamente representa las ideas de dignidad, de derechos, de persona, de seres, de vida, de otros lugares y de otras culturas fuera del mundo occidental. Entonces, aquí el autor nos cuestiona señalando que cuando más iguales sean las relaciones de poder entre las culturas, más probable será que un mestizaje suceda. No existe un concepto culturalmente invariante de la naturaleza humana. O sea, el concepto y la idea de la naturaleza humana siempre está en constante cambio. ¿Y qué nos dice el autor? Que debemos construir una propuesta contrahegemónica, emancipadora de los derechos humanos que evidencie y visibilice las necesidades, las realidades del sur global y de los localismos, de las formas de vida de los grupos que no tienen poder. Y aquí nos plantea tener diálogos transculturales. ¿Qué significa esto? Que contra el universalismo debemos proponer los diálogos transculturales. Debemos generar mecanismos de diálogo, de generar puentes entre las diferentes culturas, porque todas las culturas poseen ideas sobre la dignidad humana, pero no todas conciben la dignidad humana como igual a derechos humanos. Y por eso tenemos que comenzar a pensarnos cuáles son estas ideas para poder confluir y tener al menos mínimos de diálogo. Pero este diálogo transcultural no sucede de un día al otro y no se puede dar siempre. ¿Por qué? Porque la única forma que puede existir un diálogo transcultural, que podamos hablar sobre la dignidad humana y los derechos humanos, es cuando las culturas no se asuman como superiores, las culturas no se asuman como todopoderosas. Cuando todas las culturas o cuando las culturas se asumen como incompletas y que se pueden armar y se pueden armonizar entre ellas, entonces puede existir un diálogo. Por eso ninguna cultura importante es monolítica. Las culturas tienen diferentes visiones de la dignidad humana y están en constante cambio y transformación. Lo que pensábamos que era como dignidad humana y como derechos humanos hace 10, 20, 30 o 100 años atrás no es lo mismo ahora, porque las condiciones cambian. Y también el diálogo intercultural ha sido otro en estos tiempos. Y eso es la hermenéutica diatópica, el diálogo intercultural, elevar la conciencia de la recíproca incompletud de las culturas a su máximo nivel posible, porque mientras más incompletas nos pensemos como culturas, más mecanismos de interacción vamos a poder generar. Y con esto comprender la idea de dignidad y de derechos
que tienen todas las culturas alrededor del mundo. Frente a esto, ¿qué nos puede decir el grupo de la crítica intercultural? ¿Alguno de los dos grupos que hicieron la crítica intercultural? ¿Les parece que abordamos todo? ¿Algo se fue? ¿O algo más? ¿Alguna idea que quisieran aportar? Carlos, por favor. Sí, profe, yo creo que con lo que nos presentó queda un poco más claro, pero considero que los derechos humanos también constituyen una parte importante dentro de la sociedad y que, como hemos visto, se amplía, o sea, se puede distinguir entre una hegemonía liberal y solamente si es que el Estado y la sociedad están o sea, en lucha constante para que estos derechos humanos sean acatados y más que todo que se cumplan a cabalidad, profe. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a, ¿alguien más tiene alguna otra opinión de los grupos que abordaron este tema? No, bueno, pasemos con la siguiente crítica. La crítica de los derechos de la naturaleza. Este es un texto en el cual es la Pachamama y el ser humano de Zaffaroni, donde el autor nos habla de que en la Edad Media los humanos clasificaron a los animales y luego se clasificaron a sí mismos con base a las características atribuidas a los animales. Y bajo esta lógica se crearon o se categorizaron a ciertos seres humanos como medios animales. Y estos medios animales son todas estas personas que en esta época y sobre todo en Occidente, Europa, se categorizaban como inferiores a los seres humanos que sí tenían una, una, una humanidad completa. ¿Se acuerdan que la Iglesia Católica decía que ciertos seres humanos no tenían alma? Era justamente porque entendían que eran medios animales. ¿Y quiénes eran medios animales? Las personas colonizadas, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los herejes, los criminales, la población LGBT. Y bajo esta idea de medio animal es que se justificaba la violencia, la esclavitud, el exterminio de todas estas personas a los cuales se les consideraba en cierto momento de la historia los grupos de poder social como inferiores y no se les catalogaba como seres humanos, sino como medios animales. Y aquí es importante destacar que incluso a las mujeres se las vio como medios animales y como peligrosas, y sobre todo a las mujeres que tenían conocimientos. Se las enmarcó con esta idea de brujas y con esa configuración, pues la justificación de su exterminio y de su tortura. Entonces lo que vemos es una suerte reiterada de categorizar y deshumanizar a ciertos seres humanos para justificar su opresión. Y cuando hablamos de los derechos de los animales, justamente fíjense cómo se idea a los animales como seres inferiores y a ciertos seres humanos como seres inferiores para justificar la violencia. Y cuando hablamos de los derechos de los animales es dejar de verlos como utilitarios a los seres humanos y como propiedad de los seres humanos, sino como complemento de una vida en armonía dentro de un planeta y dentro de un medio ambiente que nosotros no nos apropiamos de, sino que somos parte de. ¿Opiniones del grupo de derechos de la naturaleza? Opiniones, comentarios. Michelle, sigue por favor.
Sí, profe, sí se abarcaron como la mayoría de los temas. Yo podría añadir que en una parte del texto mencionaba que cuando se le reconocen los derechos al ser humano, es el punto en el que se niega totalmente los derechos a los animales. Y también ahí se da la concepción en que los animales se convierten en objeto de dominio humano. Y también mencionaba que no poseen derechos ni limitación ética o jurídica. Básicamente quedaban al dominio del ser humano y seguían como visualizándose así como inferiores. Eso podría añadir, profe. Muchísimas gracias, Michelle. Vamos a pasar con la crítica feminista. En la crítica feminista se comienza justamente esta crítica a través de las olas, ¿no es cierto?, del feminismo, iniciando con la primera ola del feminismo, que es el inicio del Estado liberal francés, donde se da la creación de los pininos de los estados que conocemos ahora con la división de poderes, con lo que entendemos como democracia. Se dio con la Revolución de la Bastilla en Francia y con la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que ésta serviría como base al sistema social que restringe el goce de derechos solo a los hombres, la ciudadanía solo a los hombres, la libertad solo a los hombres, la propiedad solo a los hombres, y no solo a los hombres heterosexuales, blancos, con dinero, eran los ciudadanos. El resto no. Aunque en Francia las mujeres también participaron en las luchas de liberación y en los diálogos académicos para pensarse y los diálogos políticos para pensarse un nuevo Estado. Aquí hay figuras importantes en Francia como Eta Palm, que ya hace una exhortación a las ciudadanas francesas y a la Asamblea Nacional y les dice: la justicia, la hermana de la libertad, llama a la igualdad de los derechos de todos los individuos sin diferencia de sexo. Y aquí les dice: ¿cómo es posible que solo los hombres tienen derechos y tienen la posibilidad de gobernar cuando ya derrocamos al Estado, a los reyes, al Estado totalitario, pero las mujeres seguimos siendo explotadas y reprimidas por los hombres por nuestros roles y nuestros genitales? Otra figura importante que critica al Estado patriarcal y machista es Olimpia de Gouges, que ella dice: bueno, si los hombres hicieron la Declaración del Hombre y el Ciudadano, yo voy a escribir los derechos de la mujer y la ciudadana, como espejo rupturista y feminista de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente de Francia en 1789. Allí ella plantea que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de las mujeres son las únicas causas de los males públicos. Frente a estas potentes mujeres que alzaron su voz, el Estado patriarcal y la violencia machista les quitó la vida. Es por eso que todas las olas del feminismo justamente han cuestionado cómo la obtención de derechos ha estado sesgada a los derechos de los hombres heterosexuales. Y los feminismos dicen: bueno, un ratito, lo que ustedes están hablando como derechos humanos no están viendo las diferencias y las estructuras de segregación de las mujeres. Por eso es que los derechos humanos tienen que tener una crítica desde los feminismos, porque fueron creados desde una visión patriarcal. Y los derechos de las mujeres o los derechos humanos desde la visión de los feminismos fueron segregados alrededor de la historia, y por eso incluso hasta ahora las mujeres siguen luchando por derechos que los hombres ya los tienen saldados. Ideas, reflexiones, complementos de la crítica feminista a los derechos humanos. Yadira, por favor. Ya, profe. También me gustaría agregar que en el libro nos enfatiza que las mujeres luchaban por el voto igualitario, pero con el tiempo se dieron cuenta que no era suficiente que las mujeres tengan el voto completo, sino que también era necesario
definir lo político, pero no desde una visión masculina, sino también desde el ser femenino, es decir, que permita así tanto a los hombres como a las mujeres tener el papel en la redefinición de los derechos humanos. Eso, profe. Muchísimas gracias, Yadira. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, algo extra sobre la crítica feminista a los derechos humanos? Algo que tal vez se me fue o que ustedes quisieran enfatizar de los dos grupos que leyeron este texto. Yo, profe, buenas noches. Sí, Abigail, por favor. Sí, quisiera como incluirle que esto de la falsa universalidad que existía en los derechos humanos no alcanzaba a garantizar y hacer efectivo la justicia y la igualdad de los derechos para todos y todas, ya que se hacía evidente ya que se hacía evidente la proliferación de las convicciones entre los pactos de los derechos humanos, por lo que esta falsa igualdad daba como resultado la discriminación sexual, que mataba a mujeres diariamente por miseria, por abortos inseguros, por violencia, violación, esclavitud, entre otros. Y actualmente, como estábamos hablando la otra vez del aborto, actualmente se vive eso, porque mata muchas mujeres de los abortos inseguros, el maltrato intrafamiliar, tanto a las mujeres como a los hombres, pero en esos momentos era más a las mujeres. Gracias, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar con la última crítica, que es la crítica política y la crítica desde la visión de Latinoamérica de los derechos humanos. Entonces, en esta crítica nos hablan los autores de que hay una falsa idea de universalismo del discurso, del concepto de derechos humanos, porque los derechos humanos fueron creados desde una idea eurocéntrica, patriarcal, que no miró las diferencias y las concepciones culturales de otros pueblos, de otras latitudes, sino que únicamente en el mundo occidental blanco como el centro de la noción de los derechos humanos. Y que por eso las distintas luchas y los distintos poderes hegemónicos, como el colonial, como el patriarcal, como el racista, el esclavista, la homofobia, la cisnorma, no se veían en la construcción inicial de los derechos humanos, sino que eso viene por las críticas a las diferentes estructuras hegemónicas culturales de poder que se han afincado en la sociedad y que al inicio y que incluso hasta ahora muchas veces la idea de los derechos humanos no alcanza a evidenciar. Por eso que las luchas de los derechos que se dan en los pueblos de Latinoamérica, o que se dan en África, o que se dan en Asia, no necesariamente parten de las mismas raíces o de los mismos conflictos, porque las ideas y las culturas son distintas y eso son las reivindicaciones particulares que se dan en estos espacios. Y más o menos esa es una idea de señalar que esta idea universal o universalista de los derechos humanos es falsa, que tenemos que tener ideas localizadas, complementarias, sí, con otras realidades, pero también debemos construir nuestras luchas y nuestros discursos sobre los derechos humanos en cada una de las latitudes y en cada una de las culturas. ¿Opiniones, aportes sobre esta crítica? Gladys, Andrea. Gladys, por favor. Ya, profe. Bueno,
Yo haría un aporte en cuanto a esto, también me llamó la atención lo que decía que para poder, para que todas las culturas tengan un poder, debería darse la transferencia de poderes, es decir, que no solamente exclusivamente sea de una sola persona, por ejemplo, la burguesía, sea el poder dentro de la sociedad, sino que para que haya ese universalismo debería darse esa autotransferencia de poderes y tomar en cuenta a todos los sectores sociales, tanto, por ejemplo, pueblos amazónicos, mujeres, la comunidad LGBTQ y todas las que conformamos la sociedad. Eso, profe. Muchísimas gracias. Andrea, ¿tú alzaste la mano? Sí, profe. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Yo quería mencionar que la importancia de la teoría crítica de los derechos humanos es el cuestionamiento de las posiciones filosóficas, sociológicas y políticas, así como las relaciones que existen entre ellas. Un punto importante de la lectura que me llamó así full la atención fue cuando mencionó los no humanos, que eran aquellos miembros de la sociedad que no eran considerados como humanos, aquellas las mujeres, los pueblos indígenas, la discriminación social en la repartición de riqueza, la vulnerabilidad de los empleados, la clase asalariada, la generación indígena y las relaciones sexo y género. Eso me pareció interesante ver cómo los nombra como los no humanos. Eso. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Alguien más que quisiera dar una reflexión para finalizar todo lo que hemos visto el día de hoy? ¿Cómo podemos complementar lo de la semana pasada con lo que vimos hoy? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Para qué nos sirve pensarnos estas críticas al discurso general de los derechos humanos? Adriana, por favor. Profe, esto nos sirve para darnos cuenta cómo se han ido violentando todos los derechos y cómo nosotros podemos, si es que, y debe ser posible hacer un cambio ante toda nuestra sociedad, o sea, empezar desde nosotros y por nosotros y para nosotros y también para las futuras generaciones. Eso, profe. Muchísimas gracias, Adriana. Entonces,